Buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos al taller titulado La Madre Tierra desde el Pensamiento Náhuatl, impartido por el maestro Phil. Esta es uno de varios talleres que se va a impartir por parte del colectivo Siempre Vivas en Disenso para que las mujeres refuercen sus conocimientos y sabidurías acerca de nosotras mismas. Gracias. Bueno, pues yo en primer lugar agradezco la invitación a Mujeres Siempre Vivas en Disenso por la invitación a este leve taller. Bueno, pues me pidieron que viniera y les compartiera, platicar sobre la Madre Tierra desde el pensamiento náhuatl. A mí me gustaría empezar con una palabra, así como para preguntarles, ¿qué entienden ustedes por cosmovisión? ¿Conocen la palabra? ¿La han escuchado o no? Y si sí, ¿qué entienden ustedes por esa palabrita? ¿Qué es una cosmovisión? No sé si alguien quisiera decirnos algo. Cosmovisión. No. Nadie. Sí, diga. Bueno, Perro. yo, Ajá. bueno, a mí cosmovisión me suena a una forma de ver el cosmos desde algún pensamiento, como basado en creencias, Uh-huh. de tradiciones y cultura más que nada. Órale, está chido. Es que esa palabra me parece muy importante para tocar estos temas, porque esto de la cosmovisión se refiere a eso, a la manera en la que un pueblo, una sociedad, una persona comprende el mundo, cómo lo interpreta. Y eso es muy importante porque eso cambia de época en época, ¿eh? O sea, los egipcios no veían el mundo como lo entendemos nosotros ahorita. Su realidad era otra, no había otras ideas en su pensamiento, otras ideas del arte, de la arquitectura, del mundo, de cómo se relacionaban. Los griegos, por ejemplo, ¿no? Aún las relaciones sexuales se consideran de otra manera. La moral cambia de pueblo en pueblo. Entonces, una cosmovisión es bien importante porque es ese conjunto de creencias, valores, actitudes y conceptos que tenemos sobre la naturaleza, o sea, sobre el mundo, pero sobre todo el lugar que nosotros ocupamos en él. Entonces, nos guste o no, estemos conscientes de ello o no, pero todos y cada uno de nosotros tiene una cosmovisión, una manera de interpretar el mundo. Entonces hay, digamos que una manera un tanto individual, pero no tanto, pues porque finalmente somos productos de una sociedad. Entonces yo pensaría que como pueblo tenemos una cosmovisión, una manera de comprender el mundo. Entonces por eso quiero empezar con ese concepto. Y hablando de cosmovisiones, hablo de un pueblo que digamos que tuvo su apogeo hace unos 3000 años en la costa oriental del mar Mediterráneo. Entonces, bueno, no sé cómo andan ahora sí que en sus clases de geografía, pero pues ahí arriba pues está Europa, abajo de Europa está el mar Mediterráneo y está África. Bueno, pues del lado este, ¿no? Del lado derecho, del este, en la costa oriental, donde hoy hay países como Siria, Líbano, Palestina, Egipto de este lado ya más abajo, ahí hubo un pueblo. Bueno, pues ese pueblo obviamente también tenía su propia cosmovisión y debido a razones, pues más bien en mi opinión políticas, fue que su cosmovisión se difundió al mundo, a los alrededores. Y por alguna razón, que es tema de otra plática, es cómo llegó aquí a nosotros esa cosmovisión de ese pueblo, ¿no? Bueno, pues ese pueblo tiene su libro sagrado, que le llaman ellos la Torah, ¿sale? No sé si la habían escuchado, pero es su libro sagrado de ellos, la Torah, que equivale a los 5 primeros capítulos de la Biblia cristiana, ¿no? Pero bueno, el texto original es de ellos. Lo saco a colación a este pueblo porque la influencia de su manera de ver y entender el mundo, les digo, nos permea, o sea, llega hasta nosotros. En mi opinión, hay dos elementos claves de esa cosmovisión. Una es el machismo y otra es el afán de destruir la naturaleza. Y ahora explicaré por qué. Si pienso que es el machismo es porque en esa cosmovisión de ese pueblo, del pueblo judío,
para ellos su Dios es un pueblo monoteísta. Los pueblos antiguos tenían religiones politeístas, que tenían muchos dioses y diosas, ¿no? Pero este pueblo en particular tuvo una religión monoteísta, o sea que creía en un solo Dios. Bueno, pero resulta que su solo Dios, el único Dios, es macho, o sea, es hombre, porque según sus propios escritos de la Torah, ese Dios hizo una creación a su imagen y semejanza, ¿no? Que es el tal Adán. Entonces es un Dios con pene, es un macho, es un ente masculino. Y el hombre es su máxima creación, no la mujer, el hombre. Porque acuérdense que hizo al mundo en 6 días, que el sol, que la luna, que los animales, que las plantas, y por último hace la creación máxima, su obra máxima, y su obra máxima va a ser otro macho, igual que él, porque es a imagen y semejanza. Entonces es un macho, el primer hombre que hace, y como lo ve solo, y para que no se aburra, dice, bueno, pues le vamos a hacer una compañera, alguien que lo acompañe para que se entretenga. Y entonces es cuando dice que lo pone a dormir y le saca la costilla y hace a la mujer. Y desde ahí la mujer queda sometida al hombre, en esa cosmovisión, en la forma de pensar de ese pueblo. Porque pues la mujer se vuelve eso, no nada más la compañía, no el igual del hombre, es así su compañera y lo tiene que obedecer. Y su libro sagrado es explícito en cuanto a ello. Pero ahí no termina el asunto, va para peor, porque su Dios de ese pueblo ya les dice, bueno, ustedes van a vivir aquí en el paraíso, en el Edén, pueden comer de todo menos de ese árbol, un árbol que está prohibido comer de él. Y entonces el propio texto de ellos, de los judíos, lo que dice es que la mujer es la que incita al hombre a que desobedezca. O sea que el hombre sí era obediente, sí era perfecto, pero la mujer es la malvada. Ella incita, el diablo se le aparece a la Eva y le dice, pues convéncelo, ¿no? De que coman ustedes del fruto prohibido. Y lo logra, o sea, la mujer como débil, como pecadora, desde ahí se plasma así, pues entonces ella va a convencer a su Adán y lo logra, y entonces desobedece y los expulsan de ese paraíso, y entonces la mujer queda desde entonces marcada como, pues como algo que está mal. Y el asunto no crean que es poca cosa, no es cosa de solamente de mitos religiosos. El asunto es tan serio como que ya mucho tiempo después, ya estoy hablando de la Edad Media Europea, lo que pasa es que en Europa hay enfermedades, está la peste, por ejemplo, ¿no? La que devastó un tercio del continente europeo. Hay enfermedades, hay muerte, hay pobreza, hay miseria, y entonces muchos en la Edad Media en Europa se preguntan, ¿pero por qué? O sea, si Dios ya vino, si ya todo está bien, ¿por qué todo este horror? ¿Por qué esta miseria? ¿Por qué tanta enfermedad? Y a la iglesia se le ocurre la respuesta así, dice, la mujer, las mujeres son culpables, ¿no? Porque por culpa de ellas Adán desobedeció y por eso Dios castigó al mundo. Y entonces por eso les digo que no es algo tan así sencillo, porque entonces la Santa Inquisición se pone a perseguir mujeres y las asesina y las mata, ¿no? Entonces la mujer es un ser malvado, responsable del mal que está ocurriendo en la tierra y queda desde un principio sojuzgada por el hombre. Y bueno, en ese pensamiento piensen ustedes también que la serpiente, la víbora, pues es sinónimo del demonio, desde ahí, ¿no? Bueno, son así como mis comentarios de entrada, ¿no? Esa es la situación que nos trae ese pueblo, la de el machismo, la mujer es un ente cualquiera y tiene que estar sojuzgada al hombre. Y en cuanto al de la destrucción de la naturaleza, lo digo porque dentro de esos mismos textos, ese Dios le da la potestad a Adán y se lo dice claramente, ¿no? Tú vas a dominar a todos los animales, las bestias. O sea, tú eres aquí el mero perrón y toda la naturaleza, todos los animales están para ti. ¿Qué quiere decir eso? Que los puedes explotar, los puedes matar, los puedes extinguir, los puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, desde ahí piensen que el ser humano, pero no en la mujer, sino el hombre, es el que se sitúa en el centro de todo, ¿no? Él es el que va a mandar, ya no solo sobre el cuerpo de la mujer, sino sobre el mundo entero, ¿no? Sobre las demás especies animales. Y eso
pues nos ha traído a lo que estamos ahorita, ¿no? A esta situación machista y a este proceso de destrucción de la naturaleza. Bueno, pero esos son nada más mis comentarios, así como les digo de entrada, ¿no? O sea, así está el panorama. Pero de lo que yo les quiero platicar más bien hoy, es el tema de la plática, es el asunto de la madre tierra. Eh, ¿Cómo lo ve la madre tierra desde el pensamiento de aquí? Entonces los antropólogos denominan una región geográfica que se conoce como la Mesoamérica, que es parte de lo que hoy es México, como de la mitad de México para abajo, hasta Centroamérica. La conocen así como una sola área cultural. O sea que ahora estoy hablando de aquí, de nuestra tierra, ya no de pueblos que vienen de otros continentes, sino de aquí, de nuestro propio continente. Entonces abarca hasta partes de Centroamérica. Toda esa región cultural es lo que los antropólogos de hoy llaman la Mesoamérica. Y bueno, nosotros estamos dentro de esa Mesoamérica. Hoy en día, ya muy recientemente, se ha acuñado este término de la Mixteca poblana. Entonces, la Mixteca poblana es una región geográfica, ante todo, porque en esta región que abarca desde aquí donde estamos, desde Santa Clara, otros dicen que desde Tepeyahualco, y yo conocí un maestro que dice que no, que desde Tepeaca, ¿no? Como que se pelean dónde empieza la Mixteca. Pues porque no hay un límite así, ¿no? Una raya que diga de aquí para qué es la Mixteca, ¿no? O sea, la Mixteca empieza de algún lugar donde estamos aquí y llega hasta por allá por Oaxaca. Entonces, por eso digo que es una región geográfica, la Mixteca poblana. Pero en la parte que corresponde de la Mixteca al estado de Puebla, viven 3 pueblos diferentes en cuanto a su lengua. Toda esta región, Atoyatempa, del Tenso al otro lado, Huatlatlauca, pues está la lengua náhuatl, se habla hasta hoy. Santa Cruz, ¿no? Todavía hay 2 que 3 señores ya de edad que hablan náhuatl. Entonces nosotros pertenecemos a la Mixteca poblana, pero somos nahuas, de lengua, ¿no? De cultura. Pero ya por Tepej, Izcaquistla, toda esa región, Coyotepec, yo conocí hace años un par de viejitos que dicen que eran ya los últimos que hablaban el Inguigua, que nosotros comúnmente le decimos el Popoloca, pero que en Popoloca le dicen la lengua Inguigua. Entonces esa es otra lengua, ¿no? Es otro ámbito cultural. Y allá por Acatlán, los pueblos de alrededor, ya está pegadito a Oaxaca, pues ahí ya se habla el mixteco propiamente, ¿no? El pueblo Ñusabi, el pueblo de las nubes. Entonces, en la Mixteca poblana, hoy vivimos los descendientes de esos 3 pueblos, de los Ñusabi, los mixtecos, los Inguigua o Popoloca y los Nahuas. Esa es la región donde nos tocó vivir. Y bueno, se habla de una sola civilización en esta parte del planeta Tierra, la Mesoamérica, aquí donde estamos. En mi opinión, hay 3 elementos que sí le dan el carácter de una civilización. O sea que aunque dentro de Mesoamérica, toda esta región que es gigante, una parte del continente americano, donde estamos, hay pueblos bien diversos. Están los mayas, por ejemplo, ¿no? Y están los cuicatecos, y están los zapotecos, y los mixtecos, y los nahuas, y llega hasta los huicholes, los huirráricas. Todos esos pueblos juntos, al día de hoy y antiguamente, pues conforman una sola civilización, una sola unidad civilizatoria. Entonces les decía que en mi opinión hay 3 elementos que le dan el carácter de civilización a todos estos pueblos, que a pesar de que son diferentes de su diversidad, conforman una sola civilización. Yo veo que son 3 cosas. Una es el concepto de la dualidad, el otro es el maíz y el otro es el número 20. Y eso es lo que les quiero compartir, explicar. Y bueno, yo de dónde saco todo esto que les voy a platicar de la cultura indígena, de cómo pensaban los antiguos, o sea, su cosmovisión, pero de este pueblo donde estamos, ¿no? De los antepasados, de esta región, no precisamente este pueblo, sino toda esta región. ¿Qué pensaban ellos? ¿Cómo veían el mundo? ¿Cómo se relacionaban con ello? ¿Cómo lo sentían, ¿no? ¿Cómo creían el mundo? Bueno, pues yo todo esto que les platico viene de un libro sagrado. Es un libro que sobrevivió la conquista. No sé si ustedes han escuchado de esto de los autos de fe, pero cuando llegaron aquí los conquistadores lo que hacían es que juntaban todos los libros y las obras de arte, hacían una montaña y le prendían lumbre. Y ahí es donde se fue toda nuestra historia. Yo he escuchado gente que se queja de que los códices están en el extranjero,
porque han ustedes de saber que muchos, por ejemplo, los códices de la Mixteca oaxaqueña, hay unos que están en Austria, otros que están en Inglaterra, hay códices náhuatl en Francia, en España, en Austria también hay otros, y dicen, no, es que no está bien que los códices no estén aquí en México. Yo lo que digo es que bueno que se los llevaron, ¿eh? Porque si no se los hubieran llevado aquí, los hubieran quemado. Entonces no existirían. Bueno, pero del libro que yo les hablo es un libro completito, que fue pintado aquí en la Mixteca poblana. Por eso yo digo que es nuestro libro. ¿Y dónde está ese códice, el original, que está pintado en piel de venado? Pues está en la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Allá lo tienen guardado ese libro y pues obviamente nunca nos lo van a entregar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay copias facsimilares. Uno puede verlo en internet, está completo en varias páginas, pero el original, pues está allá. Bueno, pues ese libro yo le he dedicado los últimos 20 años de mi vida a estudiarlo, a tratar de entenderlo, porque está en otro sistema de escritura, no crean que está en estas letras que conocemos hoy, está en lo que en náhuatl se llama el tlacuiloli, o sea, la escritura con colores, ¿no? La antigua escritura náhuatl. Bueno, pero el libro original lo tienen allá en el Vaticano, pero todos los estudiosos, los expertos están de acuerdo en que fue pintado en la Mixteca poblana. Exactamente dónde nadie sabe, pero seguro fue pintado en esta región. Bueno, pues ese libro se me hace así fundamental para entender la cosmovisión de los antepasados, los antiguos. Le dicen el Códice Borgia, a razón de que su último poseedor fue el cardenal Stefano Borgia, por eso le llaman así. Pero en náhuatl da por llamarle el Teoamochtli, que quiere decir el libro sagrado, Teoamochtli. Bueno, de ahí es donde yo he aprendido todo esto que les platico. Bueno, entonces el primer punto es el de la dualidad. Aquí los antepasados no pensaban la divinidad como masculina, como exclusivamente cosa de hombres, de machos, sino que aquí el pensamiento que se tenía es como que de ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Ellos, ¿cómo entendían su mundo? ¿Cómo lo veían los antepasados? Bueno, chéquense, ellos, esto que conocemos, esta realidad, o sea, este mundo, o sea, todo esto que está sobre la tierra, las plantas, los animales, los cerros, todo lo que está a nuestro alrededor, ellos le llamaban el Tlalticpac. Esa es la palabra con la que ellos lo designaron. Bueno, entonces decían, esta realidad donde existimos, los seres humanos, es el Tlalticpac. Y luego ellos pensaban que arriba de nosotros, le llamaban el Topan, decían que arriba de nosotros hay 13 cielos superpuestos, o sea, hay un primer cielo, un segundo, un tercero, hasta llegar al 13º cielo. Y en el 13º cielo ellos pensaban que ahí vivía la dualidad. Ese lugar hasta arriba, en el 13º cielo, le decían el Omeyocan, y decían que ahí vivía la dualidad, el Ometeotl, que tenía una parte masculina y una parte femenina. A la parte masculina le decían Ometecutli, y a la parte femenina le decían Omecihuatl, y vivía ahí hasta allá arriba, ¿no? Hasta el último cielo. Y debajo de nosotros pensaban que había 9 inframundos. Entonces ahí hay que tener bien en claro que esto del infierno no existe en el pensamiento de aquí. Todo esto del infierno pues lo trajeron los europeos cuando vinieron a conquistar, pero aquí los mexicanos ellos ni pensaban en eso del infierno. Ellos pensaban que abajo existe el inframundo que se llama el Mictlán y que son 9 niveles, y no se lo pensaban así de que hay lumbre y diablos, para nada, ¿no? Se lo pensaban como que era un lugar en silencio, que estaba todo frío y todo oscuro. Y para llegar, cuando nos moríamos allá abajo, había que pasar 9 niveles, ¿no? Y hasta el último nivel de los 9 allá abajo, dicen que ahí vivía la pareja de la muerte, que en náhuatl se llama Mictlantecutli, la parte masculina, y Mictlancíhuatl, la parte femenina. Entonces, como van viendo, en náhuatl todo se piensa en hombre y en mujer, en lo masculino y lo femenino. Bueno, pues así se lo pensaban ellos, ¿no? Y bueno, la vida que tenemos existía aquí, en el Tlalticpac. Pero ¿qué hay después de la muerte en ese pensamiento, en el de aquí, en el de los mexicanos? Bueno, ellos tenían diferentes destinos. No era por cómo te portabas aquí vivo, sino por cómo te morías. Entonces decían, si tú te morías por alguna razón relacionada con el agua,
ya sea que te ahogaste, que te dio hidropresía, que te salieron bubas, todo lo relacionado con el agua, entonces tu destino era el Tlalocan, que era el paraíso de Tlaloc, que era un lugar así como un vergel, ¿no? Así lleno de vegetación, de agua, de flores, de pájaros, de frutas, así se lo imaginaban. Dicen que los mexicas pensaban que su Tlalocan estaba allí en las faldas del Iztaccíhuatl, porque allí está bien hermoso, ¿no? Están los riachuelos, las plantas. Decían, esto debe ser el Tlalocan, ¿no? Donde abunda el agua, donde abunda la vegetación. Para los que morían de muerte natural, o sea, de enfermedad, de lo que fuera, entonces ellos iban allá, al Mictlán, ese era su destino. Pero para los que morían peleando, o sea, para los guerreros, ya fueran hombres o mujeres, su destino era el más alto de todos, que era pues ir a acompañar al sol. Y bueno, sobre eso voy a hablar ahorita, nada más no quiero pasar por alto que todo ese pensamiento no crean que está muerto, para nada, ¿no? Todo ese pensamiento sigue hasta el día de hoy, porque al día de hoy, el Día de Muertos para nosotros aquí en el pueblo, no, ustedes se han dado cuenta que aquí como que se recuerda a los muertos o se celebra a los muertos la ofrenda, no por cómo te portaste, sino por cómo te moriste. Dicen, si te moriste por accidente, hay un día, ¿no? Si te moriste ahogado, hay otro día. Si te moriste niño, hay otro día. Entonces ese pensamiento de que tu destino es por cómo te mueres y no por cómo te portas, ¿no? A mí me parece eso así como que muy, lo que se dice muy importante. Bueno, entonces chéquense, ellos más o menos así se lo pensaban el mundo. El oriente es donde sale el sol, acá, ¿no? El poniente es donde se mete el sol, ¿sale? Digamos que aquí está el centro. Entonces ellos para abajo se imaginaban eso, ¿no? Que había 9 inframundos. Abajo de todo está el Mictlán. Y arriba de nosotros decían hay 13 cielos. Y hasta arriba está el Omeyocan. Bueno, pues ellos se lo pensaban así, que el sol, que en náhuatl le decían el Totatzin, o sea, nuestro padre, eso es lo que significa, sale por aquí, llega hasta allá arriba al cenit en el centro del cielo, vuelve a bajar y aquí la tierra se lo traga, se lo come al sol y entonces el sol empieza a descender a las profundidades del Mictlán. Obviamente hoy en día sabemos que la tierra gira alrededor del sol y todo eso, ¿no? Pero de lo que estoy hablando aquí es ellos, cómo lo pensaban el mundo. Cuando lo veían que el sol bajaba, decían, ¿y a dónde va? ¿A dónde se fue el sol? Bueno, pues pensaban, la tierra se lo come y empieza a descender el sol y llega hasta las profundidades del Mictlán a la medianoche. Y una vez ahí, el sol empieza su ascenso, vuelve a subir a la superficie terrestre y aquí lo pare la tierra. Entonces, ¿quién lo pare? Pues la tierra. Y por eso en náhuatl a la tierra se le dice Tonantzin, nuestra madre, porque la tierra es la que pare al sol, ¿no? Entonces el sol vuelve a nacer otra vez aquí. Y este es el ciclo que hace todos los días el sol, ¿no? Nace en el oriente, llega al cenit, llega al poniente, se lo traga la tierra, baja a las profundidades del Mictlán y vuelve a nacer otra vez. La tierra lo pare otra vez. Bueno, a lo que les decía de los destinos después de la muerte, los hombres que morían en la lucha, los guerreros, su destino era que todos los días al amanecer, mero cuando el sol empezaba a salir, aquí lo acompañaban al lado de pájaros preciosos, mariposas, pero eran digamos que los espíritus de los hombres que murieron peleando. Esos acompañaban al sol cuando nacía. Y en la tarde, ya que el sol anda por aquí, entonces son las mujeres. Por eso el poniente es el rumbo de las mujeres, porque ahora son las mujeres que murieron luchando, que son las que ahora ellas su privilegio va a ser acompañar al sol antes de que se lo trague la tierra. Entonces se dan cuenta que aquí viene otra vez la idea de lo masculino, lo femenino, ¿no? O sea, todos vamos a acompañar al sol, pero los hombres les corresponde al oriente y las mujeres al poniente. Y así lo pensaban el mundo, ¿no? Pues todo esto es el Tlalticpac, lo que acabo de decir, ¿no? O sea, esta realidad, este mundo, el mundo en el que vivimos. Eso es el Tlalticpac, viene de Tlali, que es como se dice tierra,
la palabra tlali, y tlalticpac significa literalmente sobre la tierra, o todo lo que está sobre la tierra. Y esa era su cosmovisión del mundo. Arriba los 13 cielos, abajo los 9 inframundos, y el sol en su diario, en su muerte diaria, pero también en su renacimiento, porque pues todas las tardes moría, pero cada mañana volvía a nacer. Bueno, pues así se lo imaginaban ellos el mundo. Y para hablar de esta dualidad que les digo, ellos acuñaron un término en náhuatl que significa o que se dice Ometeotl, que esa es precisamente la idea de lo doble, que es la divinidad doble, o sea que es masculina y es femenina, es la vida y es la muerte, es la luz y es la oscuridad, o sea que es la dualidad, ¿no? Pues así lo pensaban ellos el mundo. A la parte masculina le decían el Citlaltónac, y a la parte femenina le decían Citlalinique. Entonces, Citlaltónac es el astro que hace la luz y el calor, o sea, el sol, y la Citlalinique significa la que tiene su falda de estrellas, que es la noche esa, cuando ve uno al cielo, al firmamento, la Vía Láctea, todas esas estrellas, esa pensaban ellos que esa era la parte, así la pensaban, la parte femenina. Entonces, esto que les digo es la concepción de los antiguos, ¿sale? O sea, no le estoy hablando de mi concepción del mundo para nada, es la concepción de las personas que vivieron en estas tierras donde estamos antes de la conquista, antes de que llegaran aquí los europeos. Había otra forma de pensar el mundo, o sea, había otra cosmovisión. Y no digo que esté bien ni esté mal, no es su cosmovisión de ellos. Pero toda está basada en esta idea de la dualidad. Le repito, todo es dual, es masculino y femenino, es la luz y es la oscuridad, es la vida y es la muerte, ¿sí? Entonces se dan cuenta que es bien diferente a otras cosmovisiones de otros pueblos, de otras épocas y de otros lugares del planeta. Pero bueno, voy al punto 2, el maíz, es de lo que ahora les quiero hablar. En su cosmovisión de ellos, si esto es el Tlalticpac, ellos pensaban que había 4 árboles cósmicos que sostenían al mundo. Entonces aquí hay un árbol cósmico, otro árbol y otro árbol. Entonces esos son los puntos cardinales, ¿no? O rumbos del universo. El oriente, el poniente, aquí quedaría el sur y aquí quedaría el norte, ¿sí? Y bueno, este sería el centro del mundo. Bueno, pues bien interesante porque en el códice, o sea, en el libro que les platico, en el Códice Borgia, en el centro del mundo, ¿qué es lo que hay? Pues aparece ni más ni menos, bueno, les traje un dibujo para que lo vean, aparece, chéquenselo, esta es una página del Códice Borgia, esto que está aquí pintado es el Tlalticpac, o sea esto, ¿no? La superficie terrestre, tirada sobre la tierra, así acostada, tirada, está la madre tierra. O sea que ellos, los antiguos, la madre tierra no la pensaban así como una mujer bonita, para nada, ¿no? La tierra es un monstruo, la madre tierra. Es un monstruo porque cuando nos morimos nos traga. Cuando alguien se muere, lo vemos aquí en el panteón, escarban en la fosa, y para mí es como si fuera una boca, ¿no? Que se abre. Es la madre tierra que abre su bocota, así su hocicote, ¿no? Es un monstruo. Y nos meten ahí abajo y las fauces de ese monstruo se cierran y nos empieza a tragar lentamente, ¿no? Porque con el paso de los días, los años, puro hueso pelón queda de nosotros. Entonces la madre tierra es un monstruo que nos come, ¿no? No es que sea buena ni mala, o sea, es nuestra realidad aquí en el mundo. Cuando nos morimos, ella nos va a tragar. Bueno, pues esta que está aquí, por eso está en forma de cráneo, su cabeza, y no sé si alcanzan a ver, pero tiene sus garras, con la idea de que la madre tierra es eso, un monstruo, ¿no? Que está tirado sobre la tierra. Y chéquense que de sus entrañas de la madre tierra está saliendo un árbol, y ese no es un árbol cualquiera, es el árbol del maíz, pero los maíces están aquí pintados como si fueran joyas, o sea que es lo más valioso que tenemos, ¿no? No hay cosa más valiosa que esta planta, el maíz, y arriba del maíz pues está un pájaro, un quetzal, que es el pájaro precioso, ¿no? Por excelencia, refiriéndose a lo valioso, a lo que es bello, y a los lados hay 2 sacerdotes,
son dos hombres disfrazados de sacerdote y están haciendo penitencia, están haciendo un sacrificio. Si ustedes lo observan con atención, les digo que esto es de otra forma de entender el mundo, la de aquí. Podría sonarles o parecerles extraño y a lo mejor hasta ofensivo, podría ser. Pero cuando uno observa con atención se da cuenta que los sacerdotes tienen un punzón en la mano, que es un hueso afilado. Y con ese punzón se están punzando sus penes. Y de sus penes está saliendo sangre. Y esa sangre es la que está alimentando a la tierra. Es como un sacrificio que está haciendo el hombre para alimentar a la tierra, porque pues la tierra es la generadora de toda la vida que hay. Todo esto que existe, plantas y animales, está viviendo, no está surgiendo de ella. ¿Y qué damos nosotros a cambio, no? Bueno, pues los sacerdotes están dando su sangre. Y esto de que se están pinchando el pene tiene, en mi opinión, una explicación todavía mucho más profunda, ¿eh? Esto no tiene que ver así con moral ni nada, ¿no? Tiene que ver con algo mucho más profundo. Resulta que aquí en los nahuas, nuestros antepasados, ellos pensaban que este sol que existe ahorita, que todos los días nace y muere en las tardes, no ha sido el primero. Antes de este hubo otros 4. Vino un primer sol, tardó mucho, un periodo larguísimo de tiempo y vino su destrucción. Luego vino un segundo sol, cada uno estaba dominado por un elemento diferente, el primero por la tierra, el segundo por el viento, el tercero por el fuego y el cuarto por el agua. Y finalmente vino este quinto sol. Y bueno, dicen los mitos que ya este sol ya había nacido, o sea, ya estaba otra vez naciendo, haciendo su recorrido diario, pero que los dioses se reunieron y dijeron, pero ya hay un nuevo sol, pero ¿y quién nos va a nosotros a rendir ofrenda? ¿Quién nos va a venerar? ¿Quién nos va a sacrificar? ¿Quién nos va a merecer? Y entonces Quetzalcóatl dice, pues yo me aviento. Dice, hay que ir al Mictlán, o sea, a las profundidades. Dice, porque ahí están los huesos de las otras humanidades que hubo antes, las otras 4 anteriores. Y entonces el Quetzalcóatl se avienta a meterse hasta lo más profundo. Llega con el Mictlantecutli, o sea, quien está cuidando ahí el Mictlán. Tienen una discusión ahí porque él pide los huesos, pero él primero se los da, luego como que se arrepiente. Pero para no hacerse las largas, Quetzalcóatl logra sacar los huesos. Eso dicen los mitos nahuas, ¿no? Saca los huesos de humanidades anteriores aquí al Tlalticpac y la diosa Quilastli, que es como su pareja de Quetzalcóatl, lo que hace es agarrar esos huesos y en una especie de, pues no sé, me imagino un molcajete, un lavadero, algo así, los muele todos los huesos, los hace polvo, los huesos de humanidades anteriores. Y luego Quetzalcóatl hace un acto que me parece muy, muy especial. El mismísimo Quetzalcóatl agarra un punzón y se saca sangre del pene. Y de esa sangre, pues el órgano sexual masculino obviamente es símbolo de fertilidad. Entonces esa sangre cae ahí en el polvo de los huesos y la diosa Quilastli hace una masa. Entonces no es una masa cualquiera, es la masa hecha con el polvo de la humanidad anterior, con la sangre del mismísimo Quetzalcóatl. Y con eso, con esa masa preciosa, es con lo que van a hacer a esta humanidad. Y entonces Quetzalcóatl, los dioses hacen ya una nueva humanidad y dicen, ya tenemos quien nos va a honrar, quien nos va a venerar. Y de nombre le ponen que son los macehuales, porque macegua en náhuatl significa merecer. Dicen, ellos son nuestros merecidos. Hacemos todo esto por ellos, ¿no? Por la humanidad. Y entonces ya queda instaurada esta humanidad. Pero Quetzalcóatl es tan generoso que se preocupa y dice, bueno, ya está esta humanidad, la nueva humanidad. Dice, pero ¿de qué se va a alimentar? ¿Qué va a comer? Y entonces Quetzalcóatl le pide a una hormiga que le enseñe dónde está esa semilla del maíz. La hormiga como que se niega, pero la hormiga sabe dónde está algo que se llama el Tonacatépetl, que es un cerro de nuestro sustento, así lo pensaban. La engaña y logra sacar la semilla del maíz. Y entonces Quetzalcóatl agarra la semilla del maíz y se la entrega a los hombres, o sea, a la humanidad nueva. Y dice, tengan, con esto van a vivir, con esto van a hacer su vida. Entonces se piensa entonces que el maíz pues es un regalo de los dioses que nos dio Quetzalcóatl, ¿no?
en toda esta cosmovisión de aquí. O sea, todo eso que les platico son mitos, ¿no? O sea, su forma de entender el mundo. Pero ya en el mundo real, piensen ustedes qué significa el maíz para los pueblos de aquí. O sea, el ser humano, antes que levantar pirámides, que hacer filosofía, que contar números, que hacer cualquier cosa, primero tiene que comer. Y el maíz ha sido la planta que le ha dado de comer a esta civilización desde hace más de 10,000 años hasta el día de hoy. ¿Qué seríamos nosotros sin el maíz? Por eso es que lo dicen, varios lo han dicho de muchas formas, de que nosotros somos los hijos del maíz. Somos la civilización que se hizo con maíz. Los chinos, la base de su alimentación, pues es el arroz. Ellos no tienen maíz, ¿no? Pero hicieron su civilización, se alimentaron del arroz. Y los europeos, pues del pan, ¿no? Del trigo. Pero nosotros en esta parte del planeta, fue el maíz la planta que nos hizo civilizarnos, que nos hizo crecer, que nos hizo levantar ciudades. Pues, ¿qué se entiende levantar una civilización? Han ustedes de saber que el maíz es un invento humano. O sea, el maíz no existía en la naturaleza. El maíz es un híbrido. O sea que los muy, muy antiguísimos, estoy hablando de hace miles de años, fueron capaces de cruzar dos especies de plantas diferentes. Ya ven ustedes que cuando se cruzan dos especies diferentes sale un híbrido. Por ejemplo, la mula, ¿no? Es hija de un caballo y un burro. Son dos especies diferentes. Bueno, pues así el maíz. Era hijo del teocintle y de otra planta. Bueno, logran domesticarla, crear un híbrido nuevo, y entonces esa es la planta que conocemos hoy, el maíz. Por eso es que se dice que el maíz no puede existir sin nosotros, y nosotros no podemos existir sin él, porque el maíz no tiene un mecanismo para reproducirse solo, necesita ser sembrado por alguien. Solito el maíz no puede, es nuestra planta, nosotros la inventamos, es un invento humano. Y bueno, pues es de nosotros y existe hasta el día de hoy el maíz. Entonces, de alguna manera, todos los pueblos indígenas, desde la conquista hasta hoy, pues hemos resistido con el maíz. Al seguir comiendo maíz es un acto de resistencia. ¿Y quién nos da el maíz? Pues la madre tierra, ¿no? Por eso en muchos pueblos le hacen ofrenda, le hacen fiesta a la tierra, porque de ahí es de donde viene la vida, de ahí es de donde viene el alimento sagrado que es pues el maíz. Y regresando un poco a esto todo de las divinidades, en el pensamiento náhuatl hay una, digamos que un dios del maíz y una diosa del maíz, porque todo tiene que ser masculino y femenino. Entonces la divinidad femenina se llama Chicomecoatl, que por cierto, este es así como una leve anécdota, cuando yo estuve en Austria para ver el penacho de Moctezuma, en el Museo de las Culturas, ya hace muchitos años, a mí me llamó, lo que a mí más me llamó la atención no fue el dichoso penacho, ¿no? Tampoco fue los códices mixtecos que tienen allá en ese museo. Lo que a mí así me dejó de güey fue una escultura así de Chicomecoatl, la diosa del maíz. Se llama Chicomecoatl, Chicome en náhuatl es 7. Tiene sus 7 maíces, está así paradita y tiene una mazorca aquí, otra aquí, y aquí tiene una especie como de penacho con 5 maíces. Bueno, si los cuentan son 7 maíces. Lo que a mí me dejó así de güey de esa escultura fue lo que decía abajo, o sea, lugar de origen. Decía, lugar de origen, Tepeji el Viejo. Yo dije, órale, es de por allá de donde yo soy. Y bueno, eso yo lo vi allá en Austria, en Viena, en el Museo de las Culturas. Pero les digo, muchas piezas de aquí se han ido a los museos del mundo, ¿no? Pero qué bueno que se fueron, ¿eh? Porque aquí todo lo quemaron, todo lo destruyeron, todo lo hicieron pedazos. Pero bueno, ya les platicaré de otros detalles. Pero entonces, y la parte masculina, hay un dios del maíz que se llama Sinteot. De hecho, en este códice, en el Borgia, hay una página donde están los dos juntos. Hay una planta del maíz en medio y está la parte masculina y la femenina así como venerando la planta. Entonces todo eso sale del códice, ¿no? Salen, pues entonces ese es el segundo elemento que pienso que es el que le da cohesión a toda la civilización mesoamericana. Y el tercero es el número. Entonces estos números que conocemos, del 1 al 10, ¿quién los inventó? Las matemáticas son un invento humano. Bueno, pues estos números los inventaron en la India. En la mera India fueron inventados estos, del 1 al 9 más el 0. Luego los árabes que tenían comercio con ellos lo llevaron a Europa.
ya lo pasaron, los árabes lo pasaron a Europa y los europeos ya nos lo trajeron. Por eso contamos del 1 al 10. Pero aquí los mexicanos, ellos contaban del 1 al 20, no del 1 al 10. O sea que su sistema de numeración, la base era el 20, no era el 10. Y tan es así que, por ejemplo, a mí me gusta harto la palabra 20 porque en náhuatl se dice Sempowali, que quiere decir una cuenta. O sea que la idea de que tenemos una cuenta completa es con 20, no con 10, ni con más, ni con menos, ¿no? Entonces la estructura del pensamiento aquí estaba con el número 20, todo se pensaba en 20, ¿no? La siguiente unidad para medir y contar era el 400, o sea, 20 por 20, ¿no? Y la siguiente era 160,000, digo 8,000, que era 20 por 400, y la siguiente era 160,000, o sea que todas eran potencias de 20, ¿no? Así como que 20 a la 1, 20 al cuadrado, 20 al cubo, 20 a la cuarta. Bueno, pero ¿cómo se llama? La base de los números aquí era el 20. Entonces, para contar los días, aquí los antiguos hicieron un conjunto de 20 días. O sea, tenían que ser 20, porque su pensamiento está en 20. Entonces, ellos hicieron un conjunto de 20 días que son Zipactli, Ejecatl, Cali, Cuetzpalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. ¿Sí? Son 20 días. Ese conjunto de 20 lo multiplicaron por 13. Si multiplican 20 por 13 tienen 260. Y eso y no otra cosa es el Tonalpohualli, la cuenta de los días. O sea que aquí los antiguos, los antepasados, contaban los días con un grupote de 260 días. O sea que cuando ustedes multiplican el 20 por el 13, se hacen 260 combinaciones de número día. O sea que, por ejemplo, el primer día es Zipactli, ahí empieza, ¿no? Entonces es 1 Zipactli, 2 Ejecatl, 3 Cali, 4 Cuetzpali, y así van pasando todas las combinaciones. Entonces son 260 días diferentes, número día. Por ejemplo, el día de hoy es un día 10 Cali, hoy, este día. Y así contaban ellos los días. Terminaban los 260 días y volvía a empezar otra vez, otra cuenta. Y terminaba y otra vez y así. Y esta cuenta era independiente de todo. O sea, del calendario solar, del calendario del planeta Venus, que aquí era muy importante, pero esta era la base de su pensamiento. De hecho, creo no exagerar al afirmar que todo el pensamiento de los antiguos, toda su cosmovisión, está encerrada en este cuenta, en estos 260 días, en el Tonalpohualli. Entonces, por ejemplo, bueno, así es como contaban los días. Les decía yo que el día de hoy es un día 10 Cali. Bueno, ellos pensaban que de esos 20 días escogieron 20 divinidades, o sea, dioses, diosas, que ellos pensaban cada día que pasa hay un dios o una diosa, una divinidad que gobierna ese día, que manda en ese día. Entonces, por ejemplo, para el día de hoy, que es Cali, 10 Cali, la divinidad que manda es el Tepeyolotl, que no es otra cosa más que el corazón del cerro, el guardián de los cerros. Lo representaban en forma de una especie como que de jaguar. Era una divinidad, el corazón de los cerros. Esa es la divinidad que manda hoy en esa manera de contar el tiempo, los calendarios. Y entonces en esos 20 días, les digo, hay dioses masculinos y también hay diosas, porque les digo, en náhuatl no todo es cosa de machos, ¿no? No hay un dios macho nomás, sino que todo es masculino y femenino. Entonces nada más para que los vean, les traje hoy las divinidades femeninas, para que las conozcan. Bueno, chéquense, esta no es otra más que Mestli, Tecusitecatl, ¿sí? Es la divinidad de la luna. Así la conocieron ellos, como Metzli Tecusitecatl, ¿sale? Es una divinidad femenina, ¿no? Bueno, esta es la patrona de los días Miquistli. Esta es la Meyahual, que pues a simple vista luego se ve quién es, ¿no? Tiene un maguey, está en medio de un maguey. Esta es la patrona de los días Tochtli. Su parte masculina es el Ometochtli, el dios del pulque, pero ella es la diosa del maguey, digamos, ¿no? Todos los días Tochtli están gobernados por ella. Se llama Meyahual, ¿sale? Rodeada de magueyes. Aquí hay otra divinidad femenina.
Esta es la Tlazolteotl. Esta es una divinidad muy especial porque es la regeneración. O sea que todo lo que se pudre en la naturaleza, hasta lo que vamos al baño y todo lo que se está pudriendo de hojas, todo eso a veces lo vemos feo, ¿no? Así como que hay basura. Pero no, este es precisamente lo que simboliza, es que la vida se regenera a través de la muerte. O sea que todo esto está muriendo constantemente, nosotros, las plantas, los animales. Pero de esa pudrición es como surge otra vez la vida, ¿no? Todo se vuelve a ser tierra y vuelve a renacer. Bueno, pues la divinidad que representa eso, esa regeneración de la tierra, es esta, se llama la Tlazolteotl, ¿vale? Bueno, esta es otra divinidad femenina. Y aquí tengo otra. Esta es la Itzpapalot. Esta representa lo que les decía hace rato, las mujeres que mueren en la lucha y van a acompañar al sol en las tardes. Esta es una de ellas, ¿no? La Itzpapalot es una mujer guerrera. Varios hasta como que le quieren decir la diosa de los guerreros, una cosa así. Pero no, más bien es una mujer guerrera que se divinizó y se llama Itzpapalot Itzcuelle. Y también es patrona de otros de los días Coscacuautli. Y esta, ay, me faltó una. Es que nada más las agarré así de rápido. No, me faltó una. Este, no la traje, pero la que falta es la Chalchutlicue. Esa es muy importante porque es como la parte femenina del agua. Es que yo veo que muchos se van mucho con Tlaloc, que sí es la divinidad, pero masculina, del agua que cae del cielo. Pero les digo que en náhuatl está también la parte femenina. Entonces la Chalchutlicue es como que la diosa del agua, pero en su parte femenina. O sea que es el agua horizontal, todo el agua que corre, la del mar, la del río, la de los, pues sí, toda el agua que está en la tierra, ¿no? Pero esa no la traje, se me pasó. Y esta que es la patrona de los días Xochitl, del último de los días, esta es la diosa de la belleza, la divinidad de la belleza, del arte y de la música. O sea que los músicos, esta era su divinidad, todos los músicos. Se llama la Xochiquetzal. Y pues obviamente todos estos atuendos que tiene son palabras en náhuatl. Eso es algo que como que cuesta entender, ¿no? Que no son adornos para que se vea bonita, sino que todos estos son conceptos en náhuatl que hacen referencia a la belleza, a lo valioso, al arte, cosas así, ¿no? Bueno, pues esa se llama la Xochiquetzal. Y esta, por ejemplo, también tiene su parte masculina, que es el Xochipili. Ese es otro, pero bueno, no traje hoy los masculinos, nada más quise traer a las femeninas, por, pues por esto de las siempre vivas. ¿Sale? Bueno, pues entonces en náhuatl hay divinidades femeninas. Y bueno, ahí les mostré algunas, ¿no? Entonces, otra idea también es que el mundo náhuatl no era como que homogéneo, o sea, todo igualito, ¿no? Sino que dentro del mundo náhuatl antiguo había también conflictos. Me refiero a guerras, reinos que se dividían, se juntaban, y eso también creaba una diversidad un tanto, pues, cultural, al grado tal que había diferentes escuelas de pensamiento. Entonces, por ejemplo, Texcoco, al tiempo de la conquista, se sabe que era como que un centro cultural enorme. Le decían, los españoles la definieron, dijeron que era la Atenas de América. Era una ciudad culta, tenía sus bibliotecas, sus palacios, y Nezahualcóyotl, pues hasta lo han escuchado, viene ahí en los billetes de 100, le dicen el príncipe poeta, ¿no? Era un sabio, un filósofo. Entonces eso era diferente a los nahuas de Tenochtitlan, que eran los mexicas propiamente, y esos eran enemigos de los tlaxcaltecas, que también eran nahuas. Y los mexicas llegaron a conquistar hasta aquí nosotros, ¿no? Por ahí hay códices que hablan de la batalla aquí en Tepeji el Viejo, ¿no? Cuando llegan los aztecas aquí, Tepeaca. O sea que sí, había conflictos internos políticos y también eso lleva a pensar que había diferentes formas de pensamiento. O sea que la religión de los antiguos no era así como que una sola, sino que había vertientes, como hoy, ¿sí? No hay un cristianismo, hay muchos, ¿no? Hay muchas formas. En el caso del cristianismo, no sé si saben, pero está la iglesia católica, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia armenia, la iglesia copta egipcia, hay un montón de iglesias, ¿no? Y sectas, pues ni se diga, ¿no? Entonces, esa es la realidad social de una región cultural. Bueno, pues aquí pasaba una cosa así, pero sí mantenían, como les decía hace rato,
unidad civilizatoria. Y para terminar este punto, en el caso concreto de los mexicas, ellos tenían una divinidad, una diosa, ¿no? Que es la famosa Coatlicue. Y esa pues también la traje por si no la han visto, si no la conocen. Esta tiene una historia fascinante porque la descubrieron accidentalmente allá en la Ciudad de México, el 13 de agosto de 1790. Estaban componiendo la plancha del Zócalo, la estaban emparejando por órdenes del virrey, o sea que México no existía, lo que existiera la Nueva España, ¿no? Que era pues, un virreinato de la Nueva España, pero este país que le decimos hoy México todavía no existía, ¿no? Faltaba todavía para la independencia, todo eso. Bueno, pues el virrey manda a emparejar el Zócalo y encuentran accidentalmente esta cosota. Y digo cosota porque está enorme, es una escultura gigante, ¿no? Ahorita está en el Museo Nacional de Antropología. Esta y el calendario azteca, digamos que son las piezas estelares del Museo Nacional. Con esta pasó algo que nadie se esperaba, ¿eh? O sea, chéquense las fechas, 1790. Ya habían pasado casi 3 siglos de la conquista. Pues México duró 3 siglos de virreinato. Bueno, ya habían pasado casi 3 siglos y resulta que la sacan esta de la tierra y dicen, ¿y ahora qué le hacemos, no? Dicen, pues llévenla al patio de la universidad. Y se llevan la cosota esta, ¿no? La escultura, se la llevan al patio de la Universidad Pontificia de la época, ¿no? Y pasó algo que nadie previó, nadie pensó que fuera a pasar, que inmediatamente después de que dejaron esa escultura en el patio de la universidad, y hay crónicas al respecto, o sea que no estoy inventando, ¿no? Pueden investigar sobre eso, que los indígenas de los alrededores de México, y en México que vivían ahí muchos, empezaron a llegar con ella, y le llevaban ofrendas, le llevaban flores, saumerio, velas, y los monjes se espantaron, dijeron, ¿qué pasó? O sea, se dan cuenta de la magnitud de lo que eso significa. O sea que los indígenas estaban recordando su pasado, estaban reconociendo que antes de que llegaran aquí los españoles, ellos tenían otra cosa, ¿no? Otra cultura, otra cosmovisión, otra religión. Bueno, pues los maestros ahí de la universidad, los frailes, todos, se espantaron de eso, porque dicen que cerraban la universidad con candados y que en la noche se metían, se andaban brincando por los muros, pero temprano ahí amanecían las ofrendas. Y les dio miedo eso, dijeron, los indios están recordando su historia, pensamos que se las habíamos borrado. Dijeron, hay que enterrarla otra vez, y que la vuelven a enterrar otra vez a esta. La sacaron como principios del siglo XIX, nada más porque llegó aquí a México el Alexander von Humboldt, el varón alemán. Y como traía cartas así perronas de los reyes europeos, le dijeron, bueno, denle chance, sáquenla. Y la sacaron para que la estudiara, la dibujara, y otra vez va para adentro, ¿no? Y ya hasta después que México se independizó, todo eso es cuando ya salió esta otra vez a la luz. Y hoy en día, eso yo lo he visto, nadie me lo contó ni lo leí en ningún lugar, al Museo Nacional de Antropología, yo una vez fui a Vilota, como de aquí al centro, de gentes vestidas de blanco, y van y entran al museo y le hacen ofrenda a esta diosa. Bueno, pues esta es la Coatlicue. Lo que significa Coatlicue es su falda de serpientes. Y eso a mí se me hace bien interesante en la cosmovisión porque, como les dije al principio, para los judíos la víbora es el demonio, pero para los de aquí, para los mexicanos, los antiguos, la víbora es el símbolo de la tierra, porque es el animal que siempre se anda arrastrando. Entonces, la víbora aquí no tiene que ver con el mal, ni con el diablo. La víbora es el símbolo terrestre y las diosas terrestres tienen pues la serpiente, pero la máxima expresión de esto es la Coatlicue. Si la ven con todo detenimiento, su falda son puras víboras entrelazadas. Por eso se llama así, ¿no? La Coatlicue, de cueit, falda. Entonces, esta es la famosa Coatlicue. Y les digo, tiene toda una historia. Pues cuando vayan allá a los Méxicos, pueden visitarla, ¿no? En el Museo Nacional de Antropología e Historia, ahí la tienen. Y bueno, eso fue lo que pasó y eso es lo que les quería platicar de todo esto de la cosmovisión. Eh, por eso, como antecedente, pues les menciono a la cosmovisión de los judíos, que por razones históricas, esa cosmovisión es la que está encimada aquí sobre nosotros. Pero pues para mí estaría chido que tomaran en cuenta que hay otra cosmovisión, pero ese es de aquí, nació aquí.
evolucionó aquí a lo largo de siglos, miles de años, y sobre todo que pues no está muerta, ¿no? Vive hasta el día de hoy. Yo supongo, por ejemplo, que esto del Día de Muertos, de que ponemos ofrenda, todo eso es parte de esa cosmovisión, tiene que ser parte de esa cosmovisión. Si alguien muere y le rezan durante 9 días es porque se tardan 9 días en llegar al Mictlán, a las profundidades. Hay un detalle que a mí me parece así increíble, o sea, que yo lo escuché de mi padre, ¿no? De Aniceto Crisanto. Él decía que, no le, que hay que tratar bien a los perros, que hay que darles de comer, que no hay que pegarles. Dice, porque cuando te mueras, un perro te va a ayudar a pasar. ¿Pasar qué? El río. Dice, cuando te mueres hay un río así grandote, turbio, así, con mucha fuerza, y ese no lo vas a lograr pasar si no es con la ayuda de un perro. ¿Eso de dónde salió? Obviamente es algo, o sea, les digo, para mí es algo increíble, porque digo, ¿cómo es posible que durante 5 siglos, es un chingo de tiempo, 500 años, esa historia ha ido pasando de generación en generación en generación? Pasó la conquista, la guerra de conquista, todos los procesos históricos que ha vivido el país y sobrevivió hasta el día de hoy. A mí me lo contó mi papá, ¿no? Entonces, esa historia no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. ¿De dónde sacan eso del río y el perro? No, eso es cosmovisión de aquí, de los antiguos, porque decían que al morir para llegar al Mictlán hay que pasar 9 pruebas, y la primerita de esas pruebas es atravesar un río, y lo hacemos con la ayuda de un perro. En la cuenta de los días hay un día de esos 20 días que les platico que se llama Itzcuintli, que quiere decir perro, estos perros, ¿no? Y su patrón de ese día, quien gobierna ese día, es Mictlantecutli, que es la divinidad que vive hasta allá al fondo del Mictlán. Por eso le digo que todo está estructurado en el pensamiento náhuatl, no está así nada más al azar o porque sí. Pero bueno, mi punto es entonces que esa antigua cosmovisión no está muerta, ¿no? Vive hasta el día de hoy de muchas formas. Yo pienso que era imposible asesinar así de golpe, de un día para otro, una cosmovisión que lleva siglos, miles de años existiendo, que es esta, la nuestra, ¿no? Entonces tuvo que adaptarse, tuvo que transmutarse, tuvo que disfrazarse, pero sigue viva hasta el día de hoy. Bueno, mis conclusiones. En corto es que hace 500 años, con la llegada de los europeos, aquí se impuso otra cosmovisión, la de ellos, sobre la nuestra, ¿no? Hablando de cosmovisiones. Lo que se dio, así como yo entiendo la historia, es un choque entre dos civilizaciones. Por un lado, la civilización que venía de Europa, la cristiana occidental, sobre la de aquí, la que traté de explicar con estos ejemplos, ¿no? Que es una sola civilización. Como parte de esa civilización que llegó aquí hace 5 siglos, pues también llegó aquí su o sea, no solamente llegaron aquí con esa civilización sus instituciones políticas, quien gobernó aquí 300 años fue el rey de España, y tampoco no nada más llegaron sus instituciones religiosas, o sea, la Iglesia Católica, también llegó su sistema económico político que ha ido evolucionando, ¿no? Que no es otro más que el capitalismo, y nos incumbe y tiene que ver con hoy, porque hasta donde yo alcanzo a ver, ese sistema capitalista, por su afán de generar ganancias para unos pocos, a costa de todos, lo que está haciendo es una guerra contra toda la humanidad, pero sobre todo contra la madre tierra. Entonces la madre tierra no es un ser, o sea, aquí está, la estamos pisando, ¿no? Y hay una guerra contra ella. Pues hay que ver la manera que tenemos de vivir, ¿no? Es contaminarla, asesinarla, destruirla por el afán de ganancias, ¿no? Entonces ahí están los bosques de Michoacán, ¿no? Hectáreas tras hectáreas, ¿no? Todo lo tiran así el bosque completo, ¿para qué? Ganancias, ¿no? Hay que sembrar aguacates controlados por narcos. Yo hace tiempo fui en autobús hasta Sonora con los yaquis, y ahí me sorprendió cuando pasamos por Jalisco, creo. Hoy íbamos en el autobús y pasaban los minutos y no se dejan de ver así las colinas de agaves.
Y el autobús sigue pasando y se ven los agaves, ¿no? Y hay quien lo ve chido porque dice, no, pues si México produce harto tequila, sí, pero tuvieron que destruir un ecosistema, ¿no? Que tardó millones de años para que existiera como lo vemos ahorita, ¿no? ¿Y todo para qué? Ganancias, ¿no? Entonces el capitalismo no se tienta el corazón. Dice, si hay que destruir animales, si hay que matar gente, si digamos, ese territorio lo queremos y ahí vamos a hacer una mina y vive gente, córranlos, madréenlos, encarcélenlos, no importa. Lo que importa es ganancias. Y así está pasando por todo el planeta Tierra, ¿eh? No es un cuento. Creo que nada más hay que ver las noticias y se dan cuenta de eso. Hay una guerra contra la humanidad, o sea, contra todos los pueblos, y contra la naturaleza, que no es otra más que la madre tierra. Entonces, como que pienso que no hay que romantizar esto de la madre tierra, así como, ay, la madrecita tierra, ¿no? No, es una realidad, aquí está. Y, por ejemplo, yo hace rato platicaba con un sobrino y le decía, yo pienso que debería ser un delito echarle agua limpia al baño. O sea, ¿cómo eso se me hace irracional que agarró su cubeta y le echó agua limpia hacia la cagada? Digo, ¿hasta dónde llegamos? Y se nos hace normal, ¿no? Aquí en la Mixteca, donde no hay agua, donde la gente compra agua, le echamos agua a la mierda, ¿no? Y digo, ¿cómo llegamos a esto, no? Bueno, es de lo que les vine a platicar un poco, ¿no? Es una cosmovisión, cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con él, eso es lo que está de por medio. Y bueno, así es esto de que por generar ganancias al capitalismo le vale, ¿no? Destruir, matar, contaminar. Y bueno, como este es un colectivo de mujeres, se me ocurre decirles que el capitalismo sí es machista desde su origen, es para los hombres, pero el capitalismo también puede ser inclusivo, aunque no lo crean. O sea que también puede empoderar a las mujeres, siempre y cuando las mujeres se comporten como machos. Entonces, no tan es así que no sé si les suenan estos nombres, pero Margaret Thatcher, primer ministra británica, fue mujer. Cristina Lagarde fue la mera mera del Banco Mundial, mujer. Ursula von der Leyen, ahorita con la guerra en Ucrania, ¿no? Que es presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Mujer. O Claudia Sheinbaum, ¿no? Mujer. Pero no porque sea mujer se va a acabar este horror, esta guerra. No. El capitalismo dice, sí, son mujeres, pueden, pero tienen que ser culeras, ojetes, como nosotros, ¿no? Que les valga madres matar, destruir. Entonces sí tienen un lugar aquí en el poder. Entonces, ese es como que algo que les comparto, ¿no? Yo veo que el capitalismo sí puede ser inclusivo con las mujeres, ¿no? Siempre y cuando seas como ellos. Una onda así. Y porque a final de cuentas o sea, yo no creo en eso de que las mujeres se deban empoderar, pues porque el poder es opresor. Pues, ¿para qué se van a querer empoderar, no? Para ser así como ellos, pues, en fin. Entonces, para terminar casi, pues yo lo que veo es que hay una crisis civilizatoria, lo digo así en serio, en el planeta Tierra hoy hay una crisis civilizatoria, por eso está pasando lo que está pasando, se están moviendo los estados nacionales civilizaciones como China, como Rusia, como India, son cunas de civilizaciones antiquísimas de miles de años, ¿no? Se están aliando contra los europeos, contra la OTAN, la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza, todo está relacionado con lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces hay una crisis civilizatoria hoy en todos los ámbitos, ¿no? O sea, es ambiental, la contaminación, la destrucción de la naturaleza, es política, es militar, es económica, es toda una crisis civilizatoria lo que estamos viviendo hoy. Y lo único que yo me atrevo así como que a proponer, así como, ¿y qué hacemos, no? O sea, yo no tengo la solución, claro, ¿no? Pero lo que sí me atrevo a proponer es, hay que cambiar de cosmovisión. O sea, ¿por qué tenemos que ver el mundo como ellos, no? O sea, así como ellos lo ven, todo ganancia, todo. ¿Por qué no buscamos otra forma de entender el mundo? Y tenemos, ¿no? ¿Con qué? Porque aquí en estas tierras surgió una civilización y lleva miles de años existiendo y fue capaz de levantar sistemas económicos, políticos, arquitectura, arte, matemáticas, astronomía, sistema de escritura. O sea que venimos de gente chingona, ¿eh? Pero bueno, vino la conquista y pasó lo que pasó. Pero
mi idea no es así como, porque es una crítica que yo he escuchado aquí que dicen, no, lo que pasa es que tú quieres regresar a lo de antes, ¿no? Así como que te quieres poner taparrabo y salir con tus flechas. No, yo no pienso que ni siquiera se me ocurre eso de regresar al pasado, ¿no? Pero más bien lo que yo pienso es que tenemos que hacernos conscientes de nuestro pasado, de quiénes somos, ¿no? O sea, de dónde venimos. Para mí es para lo que sirve estudiar, comprender la historia, no para repetirla, ¿no? Sino para construir algo mejor. Y en lugar de esa visión o esa cosmovisión que viene de Occidente, que es la de destruir, la de contaminar, pues esa no es la que queremos, ¿no? Podemos tener otra cosmovisión diferente, que sea la de cuidar, la de amar, la de defender la tierra, y que muchos la llevan a la práctica, ¿eh? En México hay mucho movimiento social que están defendiendo a la tierra. Y no crean que con palabras, ¿no? O sea, la policía los mata, el ejército los golpea, los encarcelan. Muchos pueblos, ¿no? Está el caso aquí de la Cuenca Oriental, los de Cholula con su defensa del agua. El mundo se está moviendo, ¿no? Y pues es eso, ¿no? La única lucha que cuenta, pienso, es por la tierra, ¿no? Y la tierra, les digo, es esto, no es nada mágico y misterioso. Y en resumen, lo que yo diría es, hay que derrocar al macho. O sea, quien manda, quien gobierna en este sistema es esa idea machista, ¿no? Hay que derrocarlo. Pero pues no con odio ni queriendo ocupar su lugar las mujeres, el lugar que tienen los hombres, sino así como les platico del pensamiento de los antepasados, así igual masculino y femenino, viéndonos de igual a igual, ¿no? Sin que el hombre se imponga sobre la mujer, pero también sin que la mujer se imponga al hombre, ¿no? Sino así parejitos los dos, hombres y mujeres, construir una sociedad chida para todos, ¿no? Entonces es un trabajo que hay que hacer. Como ya lo dijo por ahí alguien, pues nadie va a venir a hacerlo por nosotros, ¿no? Y pues sí, para mí es lo que queda, ¿no? Juntos, hacer algo. Y ya por último termino con, ¿y cómo se dice la madre tierra en náhuatl? Así ya que vine a platicarles de la madre tierra. Bueno, palabras, expresiones hay muchas, ¿eh? Está desde la cihuacóatl, está la coatlicue, bueno, hay varias expresiones para referirse a la madre tierra, pero hay una que a mí me parece chingona, por decirlo menos. Es esta. Es una de todas las que ha habido en náhuatl, pero esta se me hace bien chida. No es mía, no crean que yo la inventé. Es la que usaron los zapatistas, los de Emiliano Zapata, o sea, los zapatistas de hace un siglo, ¿no? Ellos escribieron en 1919, en abril, salió el manifiesto zapatista en náhuatl. Ellos, los zapatistas, está firmado por así la rúbrica de Emiliano Zapata, puño y letra, se dirigen a los pueblos de esta región de Tlaxcala, San Martín, Texmelucan, todo eso, porque todos ellos están al mando de Domingo Arenas, que fue un revolucionario. Entonces ahí ellos los invitan a unirse a la lucha. Dice, hay que pelear juntos contra el mal gobierno, contra Venustiano Carranza. Y entonces, porque los manifiestos están en castellano y en náhuatl, ¿no? Pero los que están en náhuatl, hay una parte donde dice esto, ¿no? Dice, tenemos que luchar juntos, hacer el gran trabajo y ahí es cuando sale esta palabra tan hermosa. Dice, Totlalticpacnanzin, y luego dice, Mictoa patria. O sea que los que hablan español le llaman la patria, ¿no? Pero para ellos, para los zapatistas, la idea de patria no es algo político, ¿eh? Es esto, la tierra. Dice, es lo único por lo que vale luchar, la pena luchar y aquí viene lo chido de la palabra, Tlalticpac, ese ya se los dije desde un principio, ¿no? Es esto, toda la superficie terrestre. Eso es el Tlalticpac, que es un concepto en náhuatl. To es el sustantivo, es el adjetivo posesivo, significa nuestro, ¿sí? O sea que es de nosotros, de todos, nuestro. Nan es la raíz de madre, en náhuatl madre se dice nantli, por eso decimos hasta el día de hoy la nana, ¿no? Para decir la mamá, ¿no? Bueno, nantli es madre, pero en náhuatl, cuando hacemos una composición de palabras, nada más agarramos la raíz, la terminación la hacemos a un lado. Entonces, de nantli nada más agarramos nan, el tli es una terminación. Entonces, aquí está la raíz de nantli,
nan. Y este tzin se usa, tiene varios usos. Uno de ellos dicen que es un tanto reverencial para hablar con respeto de algo y para hablar con cariño de alguien, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, si yo digo mi mamá en náhuatl, pues nada más puedo decir nona o nonan, y es así como normal, ¿no? Pero si digo en náhuatl nonantzin, ya hay cariño y afecto, es como decir mi madrecita, mi mamacita, ¿no? Mi querida mamá. Entonces esa terminación tzin le da ese sentido en náhuatl. Bueno, pues esta palabra que acuñaron los zapatistas de hace un siglo, los del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata al frente, es esta. La traducción pues sería nuestra madrecita Tlalticpac, ¿no? O sea, toda la superficie terrestre. Se me hace la más hermosa que yo he escuchado en náhuatl para referirse a la madre. Nuestra amada, querida madrecita, la tierra. Y los zapatistas luchaban por la tierra, ¿no? Esa fue su lucha y pues su lucha sigue vigente al día de hoy. Y bueno, esa es la palabra con la que yo les comparto para decirle en náhuatl a la madre tierra. Hay otras, ¿no? Pero esta se me parece que es una chulada. Y piensen por último que los zapatistas, su lucha es por la tierra, lo dicen ellos en náhuatl. De hecho, yo considero que el movimiento zapatista fue una rebelión nahua, porque pues todos los que integraban el Ejército Libertador del Sur eran indios nahuas, ¿no? De aquí de Puebla, de Morelos, de la Ciudad de México, eran nahuas, ¿no? Ellos entran a la Ciudad de México en diciembre, creo, de 1914, cuando se reúnen con los villistas, pero algo que me parece a mí una chulada también es que los zapatistas entran con esta imagen al frente. Ellos entran así con su estandarte, ¿no? Y después de que entran a la Ciudad de México con esta imagen, al otro día, y yo ahí tengo un libro donde está una foto viejísima en blanco y negro, la publicaron, ellos entran y los zapatistas, me refiero no a los generales, sino a los zapatistas, los soldados, ¿no? O sea, los meros indígenas zapatistas, al otro día van a ver a la Basílica de Guadalupe. En ese entonces no existía la Basílica de hoy, ¿no? La nueva, esa es de los 70s del siglo pasado. A la Basílica Vieja, bueno, la que está ahí a un lado, ahí entran y les toman una foto. Y a mí se me hace una foto increíble, ¿no? Porque en medio está la pintura esta, la original, que pintó Marco Zipa con un nahua, un indígena nahua también. Está ahí en medio la pintura y alrededor están todos los zapatistas. Su lucha es por la tierra. Entonces, pues yo también me atrevo a decir que esta es una advocación también de la tierra, porque quien la pintó, pues tuvo sus razones, pero eso es motivo de otra plática. Pero bueno, esos son los zapatistas con su lucha por la tierra y con su guadalupana. Y pues yo nada más les vine a platicar de cómo está esto de las cosmovisiones. Tenemos una propia. Y esta palabra nada más, ya encierra toda una cosmovisión, ¿no? De cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la tierra, cómo nos queremos relacionar con ella. Entonces, gracias por la invitación. Para mí fue un gusto. Y ya. Córtale. Ah, ya le pagó, ¿no? Sale.